Le damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. Gracias porque ha llegado la hora del culto y porque vamos a comenzar a alabar su nombre. Hoy estamos aquí dispuestos a alabar el nombre de Dios como cada domingo. Y quiero comenzar leyendo un pasaje. Salmo 33 comienza de la siguiente manera: ustedes los justos, alégrense en el Señor. Hermosa es la alabanza de los hombres íntegros. Aclamen al Señor con arpas, alábenlo al son de salterio y del decacordio. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten y toquen bien y con regocijo. Ciertamente la palabra del Señor es recta, todo lo hace con fidelidad. Tenemos muchos motivos por los que venir aquí a alabar a Dios ahora. Pero aquí hay un motivo que me llama la atención y dice: porque la palabra de Dios es recta y todo lo hace con fidelidad. ¿Qué fuera de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué fuera de nosotros si Dios no fuera fiel a sí mismo? Por eso Dios cumple sus promesas, ¿lo sabían? Porque Dios es fiel a sí mismo. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él nos ama, nos ha mostrado que nos ama y siempre lo hará. Ese es su carácter. Dios no cambia, es inmutable, es amor. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchos motivos por los que darle gracias a Dios. Así que hoy los invito a ponerse en pie para tener un momento de oración. Vamos a comenzar a alabar a Dios. Estamos en la casa de Dios. ¿A qué has venido hoy? Hazte esta pregunta aquí. ¿Qué haces aquí hoy? Hoy hemos venido a alabar a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Proveedor soberano. Y creo que merece lo mejor de nosotros, nuestra más excelente alabanza y nuestra más excelente reverencia en su santo templo. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo especial que nos permites vivir. Gracias por el privilegio que nos das de alabarte y de servirte. Señor, ahora te suplicamos humildemente que recibas este culto como una ofrenda que te entregamos exclusivamente a ti, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra honra, Señor. Apura los pasos de los que no han llegado, que tu espíritu se mueva entre nosotros y permite, oh Dios mío, que sintamos tu poder ahora y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Así es, hemos venido a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien reina con poder. Y dice este canto: Dios de lo imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y si en esta mañana hoy vienes con alguna carga, alguna necesidad, canta de todo corazón, con todo tu entendimiento, este canto que dice: Dios de lo imposible. Él es el único que puede resolver nuestra vida, nuestra necesidad. Y muchas veces oramos y a veces las cosas continúan igual, porque a lo mejor a Dios no le place satisfacer en ese momento nuestra necesidad, pero eso no quiere decir que Dios está ausente, no quiere decir que Dios no ha escuchado nuestra oración, porque Él nos sostiene en medio de la prueba y nos ayuda a vencer. Así que aunque estés en dificultades, confía en el Señor. Él es poderoso para sostenernos y llevarnos de victoria en victoria, de bien en bien, gracias a su buena, santa y perfecta voluntad. Vamos a cantar con gozo al Señor en esta mañana. Él es nuestro Rey soberano, el victorioso Rey. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es
glorioso Rey. Y la iglesia, Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. sí, Señor, tuyo es todo el poder. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Sí, Señor, te exaltamos en esta mañana y declaramos que tuya es la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí y estamos convencidos de que para ti no hay nada imposible, Señor. Toma nuestra necesidad, nuestra carga, toma nuestra vida, Señor, y transfórmanos conforme a tu santa voluntad, mi Dios. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Sí, mi Dios. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor, mi Dios. Y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Sí, Dios, te exaltamos. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu venga a nuestro ser, Señor, y cambies y transformes nuestra vida. Levántanos, Señor. Ayúdanos a caminar de tu mano, mi Dios. Ayúdanos a seguir adelante porque somos tu pueblo, Señor, somos tu iglesia. Y hoy queremos entregarnos a ti y levantar manos santas delante de tu presencia, mi Dios. Hoy venimos como pueblo tuyo dándote gracias porque tú nos has comprado, Señor. Nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en esa cruz por nosotros. Gracias porque mientras estabas allí padeciendo y sufriendo, pensabas en cada uno de nosotros, Señor. Tu nombre y mi nombre pasaban por la mente del Señor en aquel momento. Y por amor a ti y a mí, Él se quedó allí, padeciendo hasta la muerte. Gracias por ese sacrificio, Señor, con el cual nos has comprado. Gracias porque nos has buscado, porque estábamos perdidos, Señor, y tú nos hallaste. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre y hoy gozosos decimos que somos tu iglesia, Señor, y levantamos, Señor, bandera delante de ti para darte gloria y honra. ¿Cuántos dicen amén? Somos la iglesia del Señor y somos responsables de llevar su palabra, de ministrar a aquellos que necesitan de aliento, de esperanza, de este mundo perdido. Somos la luz. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, porque tú me escogiste a mí, porque te escogió a ti para ese privilegio tan grande que es llevar su palabra a todo el necesitado. Ayúdanos, Señor, y ministra nuestra vida en esta mañana. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús. Extranjeros ya no más, ahora somos
vacía es nuestra canción. Sí, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre, porque la tumba está vacía y tú vives, Señor, y tú reinas. Y tú pronto regresarás por tu iglesia, mi Dios. Prepáranos para ese momento precioso en el cual nos encontraremos contigo, mi Dios. Gracias, Señor. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, Y nuestra bandera, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. sí, Señor, tu iglesia declara y levantamos hoy nuestra voz para declarar que tú, Cristo, eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey y que tú estás vivo y que tú reinas con poder. Reina en nuestra vida, Señor, reina en nuestros corazones. Y una vez más, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, para alabarte, para alabar a un Dios vivo, un Dios real. Gracias, Señor, porque tú te muestras a cada uno de nosotros en cada día de nuestra vida. En nuestro caminar, Señor, a cada instante podemos sentir tu presencia. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos revela,
que estamos adorando al único y verdadero Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, iglesia, y exáltale, bendice su nombre y dale gracias porque Él es el único y verdadero Dios. Muchas gracias. Pueden sentarse. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias al Señor porque una vez más estamos aquí en su casa dispuestos a alabar su nombre, a glorificar su nombre, y ahora vamos a adentrarnos en la palabra de Dios. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Saben qué es esto? A ver, yo quiero que levanten la mano los que creen saber qué es esto. Esto no es un perchero que le arranqué la parte de arriba. A veces me recordé un poco los percheros en Cuba, ¿eh? No. ¿Saben qué es esto? Levanten la mano, a ver. Ok. A ver, voy a lanzar una pregunta al público. Jeremy, ¿qué es esto? Un boomerang, me lo dijo bien americano, un boomerang, ¿eh? Si usted quiere pronunciar de esa manera, no se lo recomiendo, poco vamos a poder lograrlo. Pero bueno, llevándolo al plano latino, esto es un boomerang, ¿eh? Aunque si usted va al diccionario en español, usted va a encontrar que se puede decir lo mismo boomerang que boomerang. En diferentes países la acentuación no importa. Pero más allá de cómo se pronuncia en español, es bueno que sepamos de dónde viene esta palabra. Bueno, generalmente lo asociamos con los aborígenes australianos. ¿Lo saben? Sin embargo, según estadísticas, hace poco se encontró el boomerang más antiguo de la historia. ¿Y saben dónde lo encontraron? En Polonia. Así que los polacos también utilizaban el boomerang para cazar, porque esto, aunque no lo crean, es un arma de caza. Hoy hay hasta competencias deportivas de lanzamiento de boomerang. Es un entretenimiento tremendo, se venden millones de boomerangs por todo el mundo y precisamente en español le decimos boomerang porque viene del inglés boomerang, como decía Jeremy, que a su vez, ¿de dónde los ingleses inventaron esta palabra? Bueno, en el idioma turahual. Si quiere aprender este idioma, bien un poco difícil, es uno de los idiomas aborígenes en Australia. Los australianos le llamaban en ese idioma a esta arma boomerang, que significa palo que vuelve. De ahí los ingleses tomaron entonces boomerang en su idioma, boomerang, y entonces lo retomamos nosotros en español. Y es que precisamente la característica esencial que tiene un boomerang, ¿cuál es? Que si usted escuche bien, esto no es lanzarlo por lanzarlo. Si ahora mismo yo tiro este boomerang, posiblemente le parta la cabeza a Pupi de atrás. O sea, esto no es lanzarlo por lanzarlo. Estamos claros en esto, ¿no? Esto no es algo mágico. Ven, boomerang a mí, da la vuelta y cae. No, como en la película. Pero sí tiene características aerodinámicas. Tiene que ver también con la técnica de lanzamiento. Si usted es una gente que sabe utilizar el boomerang, usted lo va a lanzar y si no da en un blanco, regresa. Yo quería hacer una muestra de cómo sucede esto, pero no tengo mucho espacio. No tengo mucho espacio aquí y no quiero crear desilusión en el auditorio. Pero qué interesante es el boomerang. Desde niño a mí me ha llamado la atención. ¿Será cierto esto? Y estuve viendo algunos videos. Sí, si usted lo lanza bien, depende de varios factores, pero es bien interesante. Pues bien, utilizando esta ilustración y atendiendo a las características de este artefacto, podemos afirmar que la Biblia también tiene versículos boomerangs. ¿Qué les parece? Sí, versículos de ida y vuelta, de acción y reacción. Como si lanzáramos un boomerang espiritual y después regresara. Una acción que lanzamos y después retorna a nosotros con ciertas consecuencias. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Leemos en Gálatas 6:7 lo siguiente. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Y ahora, ilustrativamente lanzamos el boomerang. Pues todo lo que el hombre siembre, regresa, el boomerang, eso también segará. ¿Entendieron la idea? Una idea, el hombre siembra algo, es como si lanzáramos el boomerang y después lo que siembra vas a segar. Hay otro pasaje interesante, Eclesiastés 11:1 dice,
echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Acción, consecuencia. Y Mateo 7:2, por poner un tercer ejemplo, dice, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que ustedes miden, serán medidos. Palabras de Cristo. Actualmente estamos estudiando las bienaventuranzas y hemos visto cómo estas nos muestran las características de los ciudadanos del reino de Dios, o sea, de los creyentes, de los cristianos. Y dentro de estas bienaventuranzas, hoy vamos a estar estudiando una que podemos considerar la boomerang. Leamos en Mateo 5, versículo 7. Lanzamos el boomerang. Bienaventurados los misericordiosos, regresa el boomerang, porque ellos alcanzarán misericordia. He titulado el sermón de hoy, el boomerang de la misericordia. Y vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Te pedimos ahora que tú nos hables directo al corazón y que podamos poner en práctica lo que aprendamos de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos un espíritu enseñable para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Pues bien, vamos a recordar un poco que habíamos aprendido en las anteriores bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, recuerden que no son más que enseñanzas que Cristo dio como parte de su más famoso sermón, lo que se conoce hoy como el Sermón del Monte. Sermón que Cristo dio en cierto momento que estuvo realizando una gira evangelística, predicando el evangelio de salvación por muchas ciudades de Galilea, la región donde él se crió cuando niño, hasta los 30 años vivió en Nazaret de Galilea. Y Cristo entonces comienza diciendo estas bienaventuranzas. Muchas personas lo estaban escuchando. La gente esperaba, este es el Mesías. Ya Juan había hablado de que él era el Mesías prometido. Ese de que se hablaba en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y la gente estaba a la expectativa. Bueno, este hombre ahora seguro va a empezar a hablarnos de cómo poder derrocar a los romanos. El imperio romano en ese momento dominaba a la nación israelita. Bueno, y al mundo conocido. Y ellos siempre tenían la esperanza de que cuando la profecía del Mesías se cumpliera, ese Mesías iba a derrotar la fuerza militar de turno a nivel mundial e implantaría un gobierno sobre el resto del mundo para siempre. Esa era la esperanza que tenían aquellos que escucharon a Cristo cuando comenzó a lanzar lo que hoy conocemos como las bienaventuranzas. Y Cristo comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Lo recuerdan? Fue decepcionante porque nadie espera que los ciudadanos del reino más poderoso de la historia sean pobres en espíritu. ¿Pero qué significaba esto en realidad? Los pobres en espíritu no son más que aquellos que reconocen su miseria espiritual, que son pecadores y que están separados de Dios y que no pueden por ellos mismos reconciliarse con Dios. Cristo continúa diciendo la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes son los que lloran? Los mismos pobres en espíritu que al reconocer su miseria espiritual se lamentan por su pecado. Les duele el pecar contra Dios. Más adelante Cristo continúa diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquel que es pobre en espíritu, que reconoce su miseria espiritual y que además se lamenta, llora por su pecado, asume una actitud de sumisión total a Dios debido precisamente a que se da cuenta que solo Dios es quien puede, ¿qué cosa? Liberarlo de su estado crítico. Así de sencillo, por eso es manso. Y vimos la semana pasada qué significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerden, una bienaventuranza tiene que ver con cada una de las otras. Estamos hablando de la misma persona, la característica de un ciudadano del reino de los cielos, de un cristiano, de un creyente. Aquel que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela constantemente hacer la voluntad de Dios. Por eso es una persona que vive en santidad. Es una persona que ama tanto a Dios, ama tanto la justicia de Dios, está tan identificado
con la salvación que Cristo le ha regalado, que quiere vivir constantemente como Cristo, en santidad. Y precisamente hoy, este famoso versículo boomerang que hemos visto, es la consecuencia ¿de qué? De vivir una vida santa. Uno de los frutos de la vida de santidad que muestran las bienaventuranzas es precisamente ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿qué significa la palabra misericordia? Si vamos nosotros al diccionario de la lengua española, encontramos que misericordia no es más que la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Y algunos sinónimos son piedad, compasión, clemencia, conmiseración, lástima, ternura y bondad. Eso es ser misericordioso. En la Biblia encontramos dos palabras claves que se traducen al español como misericordioso. La más que se utiliza en el Antiguo Testamento es la palabra Hesed, que significa, es en hebreo por supuesto, en hebreo se escribió el Antiguo Testamento, amor constante o misericordia, como conocemos. Y si vamos al Nuevo Testamento o en la Septuaginta, encontramos en el griego eleos, bondad o buena voluntad para con los miserables y afligidos, unido al deseo de aliviarlos. Qué interesante esta proyección un poco más amplia de misericordia que encontramos en el idioma griego. Y es bueno entender que varias de las características o de los aspectos de la misericordia bíblica, la misericordia de Dios de la que habla aquí Cristo en esta bienaventuranza, la encontramos en la famosa parábola del samaritano. ¿Recuerdan la famosa parábola del buen samaritano? Es muy fácil escuchar ahora la frase un buen samaritano hizo tal cosa. Ahora que están de moda las redes sociales y todo el mundo, si va a darle un vaso de agua a un hombre, tira una foto o filma un video. ¿Sí o no? Para que la gente vea qué buenos somos todos. Algunos lo hacen con buenas intenciones, otros para tratar de exhibir sus buenas obras y ganar popularidad delante de la gente. Bueno, Dios pesa los corazones y sabe en realidad cuál es la intención de cada una de las personas. Pero es bueno que entendamos que la palabra buen samaritano que se usa hoy para hablar de alguien que ha hecho una buena obra viene de una parábola bíblica. Una parábola es una historia que tiene una enseñanza práctica aplicable a la vida nuestra. Cristo utilizó mucho estas parábolas, estas enseñanzas. Y una de sus famosas parábolas fue de que un hombre iba caminando de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones. Lo dejaron casi moribundo a la orilla del camino. Voy a sintetizar la historia. Dice la Biblia que por el lado de ese hombre pasó un sacerdote y un levita, los líderes religiosos de aquella época, las personas que predicaban, que tenían que dar el ejemplo al pueblo, que debían aplicar mejor las escrituras, las enseñanzas de Dios, la ley. Sin embargo, dice que pasaron, vieron al hombre medio moribundo y siguieron de largo. Sin embargo, un samaritano, por eso es la parábola, el buen samaritano, es el protagonista de esta historia, pasó, recogió al hombre, se apiadó de él, le limpió las heridas, lo llevó a un mesón, una especie de motel de la época de posada, y ahí incluso le pagó al mesonero para que cuidara a ese hombre. Le dijo, si hay más gastos, yo después cuando regrese te pago. Y ese hombre fue el que se apiadó del hombre herido. Cabe destacar, para los que no lo saben, que el término samaritano no está por gusto en la parábola. Los samaritanos y los judíos estaban peleados. Una nación era prima hermana de la otra, pero los samaritanos y los judíos se detestaban por situaciones históricas y religiosas que ahora no vamos a entrar en el tema. Y por lo tanto es interesante ver que Cristo utiliza a un supuesto enemigo de un israelita como protagonista para ejemplificar ¿qué cosa? La misericordia. En este pasaje dice la Biblia que este hombre, el buen samaritano, fue movido a misericordia e hizo lo que pudo para ayudar al hombre herido. Por esta razón fue descrito por el propio Cristo como el hombre que usó misericordia, que hizo misericordia. Y es que la misericordia es uno de los atributos morales de Dios. Hemos estado estudiando los viernes sobre Dios. Les recomiendo que cada viernes
venga a orar cuando hay culto de oración o cuando hay estudio bíblico. El viernes pasado, hace 2 días, tuvimos un excelente estudio bíblico, que aprendemos muchas cosas sobre doctrina o refrescamos muchos conocimientos. Y una de las cosas que hemos visto es que Dios tiene atributos, pero 2 tipos de atributos o características. Existen atributos naturales que solo Dios tiene, más nadie puede tenerlo. Por ejemplo, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ningún ser humano, por mucho que quiera, puede tener esas características. Son atributos exclusivos de Dios o naturales. Pero hay otros atributos como el amor, como la justicia, como la misericordia, que son atributos morales. Atributos que nosotros como humanos podemos imitar, no igualar, porque Dios es perfecto. La justicia de Dios es perfecta, el amor de Dios es perfecto, el de nosotros es viciado por el pecado. Pero esos son atributos que podemos imitar de Dios. Y precisamente la misericordia es uno de esos atributos morales. Dice 2 Corintios 1:3 que Dios es Padre de misericordia. Santiago 5:11 dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sinónimo, compasión y misericordia. Y en Efesios 2:4, por solo poner 3 ejemplos, dice la Biblia que Dios es rico en misericordia. No es cualquier misericordia la que Dios tiene. Es la misericordia perfecta y eterna. Y es bueno entender algo. ¿Usted se imagina qué sería de nosotros si Dios no fuera misericordioso? Póngase a analizar. Habíamos hablado de la justicia de Dios la semana pasada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Lo recuerdan? Dios es justo cuando envía al infierno o cuando las personas van al infierno. Dios hizo justicia, sí, porque desobedecieron a Dios en pecado y no quisieron aceptar a Cristo. Por eso, cuando las personas van al infierno, la justicia de Dios está presente. Pero también es justo Dios cuando hay personas que aceptan a Cristo y van al cielo. Dios es justo siempre. Dios es justo siempre. Sin embargo, ¿qué sería de nosotros si la misericordia de Dios no existiera? ¿Usted se ha puesto a pensar? Esto es una buena pregunta. Si Dios solamente fuera justicia, ¿sabe qué le tocaría a todo ser humano? A ver, ¿qué le tocaría a cada ser humano? ¿Cuál sería el destino eterno de cada ser humano si Dios no fuera misericordioso y solo fuera justo? El infierno. Porque desde el momento en punto que el hombre nace es pecador y el pecado nos separa de él. Y eso trae consecuencias eternas. Dios lo que hace a través de Cristo es rescatar a los seres humanos que inexorablemente van directo al infierno desde que nacen. Eso es una verdad espiritual que mucha gente no quiere creer, pero que un día enfrentarán. Usted puede creer lo que usted quiera, pero el día que usted se entreviste con Dios cara a cara, ustedes saben cuáles son las reglas de juego, por llamarlo de alguna manera, las de Dios, no las suyas, las de su creador. Usted es una criatura. Estamos limitados por muchas cosas. Dios no tiene límite. Y esta es una gran verdad que la iglesia de Cristo debe proclamar. Óigame, sin embargo, gracias a la misericordia de Dios, Cristo vino a este mundo a rescatar a todo aquel que deposite su fe en Él. Gracias a Dios por tu misericordia. Por la misericordia, Cristo vino a este mundo y habitó entre pobres y necesitados. Por su misericordia, amó no solo a aquellos que le siguieron. Él derramó su misericordia también a sus enemigos fariseos, a los fríos saduceos y aún a autoridades y enemigos de la nación israelita. Y por su misericordia, finalmente fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo. Y leemos en Hebreos 2:17 que aún en el cielo, hoy, es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Qué le parece? Cristo sigue hoy derramando su misericordia sobre nosotros, aún estando en el cielo. La misericordia de Él es eterna. Y precisamente Cristo nos dejó un reto relacionado con la misericordia, que va más allá de la bienaventuranza, un complemento perfecto. Busque ahí Lucas 6:36. ¿Saben lo que dice? Palabras de Cristo textuales. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
¿Qué significa esto? Creo que es hora de lanzar nuestro boomerang. Lanzamos nuestro boomerang con el pasaje bíblico y vamos a enfocar lo que significa bienaventurados los misericordiosos. Misericordiosos. ¿Qué características poseen los misericordiosos que Cristo menciona en esta bienaventuranza? Hay dos características esenciales y quiero que presten mucha atención. La primera de ellas es que los misericordiosos poseen corazones compasivos. Escuchen esto. Corazones compasivos. Dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué cosa? Pastor. Así Cristo miraba a las multitudes que le seguían. Como ovejas que no tenían pastor, y por eso sentía compasión por ellas. Con frecuencia, la Biblia nos narra episodios en los que Cristo repitió este patrón. Esta no fue la única vez en que Cristo sintió compasión por las personas. En Mateo 14:14 leemos que cuando Jesús salió de la barca y vio a mucha gente, le estuvo predicando en la barca, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Me llama la atención, él sanó, pero primero que tuvo, compasión. En Marcos 1, versículo 40 y 41 leemos lo siguiente. Vino a él un leproso rogándole, a Cristo un leproso, rogándole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, antes de sanarlo, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Otro ejemplo lo encontramos en Marcos 6:34. Dice que y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En otras palabras, antes de Cristo actuar y demostrar la misericordia, primero experimentó la misericordia. ¿Dónde? En su corazón. Así de sencillo, se compadecía de las personas, sentía una genuina compasión. Hay pasajes en los que se traduce que Cristo se le estremecían las entrañas. Conmovido, verdaderamente conmovido. Y es que simplemente nadie puede dar lo que no tiene. Piénselo. La verdadera misericordia, para poder darse, primero tiene que existir. Tiene que haber una fuente de misericordia que usted use entonces para poder hacer misericordia. Porque antes de hacer misericordia, hay que tener misericordia. Hay que sentir genuina misericordia. Un verdadero creyente posee un corazón lleno de misericordia. La misericordia de Dios lista para ser derramada hacia los que lo rodean. Y por eso es bueno entender que toda buena obra que el hombre realice sin el sello de la misericordia divina delante de Dios, ¿saben qué cosa es? Nada. ¿Cuánta gente no hablamos ahorita que se esmera en tratar de lucir obras de misericordia pública para ganarse la popularidad o el aplauso de la gente? Y más en estos tiempos de redes sociales. ¿Con qué facilidad yo puedo enseñarle a gente en Rusia lo que yo estoy haciendo aquí ahora? Y si quiero ganarme likes o seguidores, trato de poner cosas que sean populares. Y siempre las buenas acciones conmueven a la gente. Aún en estos tiempos tan difíciles, las buenas acciones conmueven o no a la gente. Sí. Y hay gente entonces que se especializa en querer mostrar al mundo que son misericordiosos. Pero hay un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en Oseas 6, capítulo 6. La primera parte dice lo siguiente. Palabra de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Saben qué? Esta palabra que habló el profeta Oseas en el Antiguo Testamento no quedó en el olvido. Cristo la retomó por lo menos 2 veces. 2 veces en su ministerio. Leemos en Mateo 9, 12 y 13. Les pongo en contexto el versículo. Cristo estaba comiendo en una fiesta con publicanos. Los publicanos eran muy mal vistos por los judíos porque los publicanos recolectaban los impuestos a favor de Roma, siendo ellos judíos. Y entonces el pueblo judío, ¿cómo los veía? Como unos traidores. De paso eran tremendos ladrones porque vivían del extra que le cobraban de los impuestos.
La Biblia se habla de dos publicanos famosos, Mateo, que fue discípulo de Cristo, y Zaqueo, que era chiquitico así y vivía en Jericó, como dice la canción. Pues bien, Cristo estaba un día en una fiesta comiendo con ellos y dice la Biblia que los fariseos empezaron a murmurar y a preguntarle a los discípulos, ¿cómo es posible que Cristo, que supuestamente es el Hijo de Dios, que es el Mesías, coma con estos pecadores miserables? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué clase de hombre es ese? Y dice la Biblia que al oír esto Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, citando a Oseas 6:6, el pasaje del que hablamos. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Cristo utilizó este pasaje referente a la misericordia para recordarle a los fariseos que supuestamente eran los que más conocían de la ley, que en realidad necesitaban ser misericordiosos. Pero no fue la única vez que Cristo utilizó este pasaje. En Mateo 12:7 podemos leer que en un momento determinado, en que el día de reposo los judíos, los discípulos de Cristo comenzaron a recoger espigas. ¿Recuerdan aquella historia? Estaba prohibido hacer algo el día de reposo, pero tuvieron hambre, no tenían qué comer y los discípulos de Cristo comenzaron a recoger espigas para alimentarse. Y ahí nuevamente los fariseos comenzaron a criticar este acto porque estaba supuestamente violando la ley para el sábado. Y Cristo entonces le responde a los fariseos nuevamente, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Nuevamente Cristo citando Oseas 6:6, incitando nuevamente a la misericordia. ¿Y saben una cosa? Los sacrificios, misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios en la época de Cristo se hacían con animales, sacrificaban animales y esto formaba parte de los ritos que los judíos realizaban, ceremoniales, para tratar de agradar a Dios. Tenía todo un simbolismo. Cuando se derramaba sangre implicaba perdón de pecados. Un animal inocente muriendo por el pecado de las personas. Hoy en la actualidad no practicamos sacrificios los cristianos, pero si buscamos un equivalente, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, hacemos algunas buenas obras, nos bautizamos, tomamos la cena, predicamos el evangelio, ¿sí o no? Son los sacrificios que pudiéramos, el equivalente de los sacrificios que pudiéramos hacer hoy. Sin embargo, sin misericordia en el corazón, nada de lo que hicieran hace 2000 años aquellos judíos, ni lo que hacemos hoy nosotros, tiene valor delante de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No somos nada sin misericordia. Dios conoce nuestro corazón. Podemos aparentar actos de misericordia, pero si no tenemos un corazón compasivo, sellado con la misericordia de Cristo, nada ganaremos delante de Dios. Nuestras acciones son totalmente vanas. Y es interesante saber que los misericordiosos alimentan constantemente su corazón compasivo, como resultado de ¿qué? De la vida santa que viven. Recuerdan, hambre y sed de justicia. Precisamente vivir de una manera santa, vivir en santidad, practicando la santificación día a día, trae como consecuencia que podamos cultivar frutos del Espíritu Santo, comportamientos dignos de alguien que en realidad ama y sigue a Dios. Y un ejemplo de esto es la misericordia. Dice Colosenses 3:12, y este pasaje me llama mucho la atención. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, Pablo hablándole a los cristianos de Colosa, revístanse de entrañable misericordia. Revístanse de entrañable misericordia. Pablo está haciendo un llamado a revestirse de entrañable misericordia, no de cualquier misericordia, de una misericordia profunda, genuina. La misericordia de Dios, no la humana. La humana, vuelvo a repetir, está viciada por el pecado, es imperfecta. Pablo dice, revístanse de entrañable misericordia.
Y noten además que implica revístanse, revestir, volver a cubrir. Cuando a veces queremos pintar nuestra casa, sinceramente es duro. Pregúntale a Lesey. Dice a Lesey que él no pinta más su casa. Vamos a ver si Rosy está de acuerdo. Él dice eso. Y aquí tenemos a Eduardo, que también ha tenido en estos tiempos que pintar su casa. Hay veces que de verdad tenemos que pintar 2 veces, darle 2 manos de pintura. ¿Por qué? Porque quedaron unas mentiras ahí y ahí tiene que quedar todo perfecto. Tenemos que revestir, cubrir con otra capa de pintura la pared para que quede como bien. Bueno, aquí Pablo dice, revístanse de misericordia. Ok, ustedes son misericordiosos, el Espíritu Santo mora en ustedes. Es cierto que Dios ha implantado su misericordia sobrenatural en ustedes, pero necesitan aumentar esa misericordia. Otra capa de misericordia. Y solo se puede hacer, ¿saben cómo? Siendo misericordioso, viviendo una vida santa. Porque el misericordioso no se conforma con una sola capa de misericordia en su corazón. Como él tiene hambre y sed de justicia, él anhela seguir sirviendo a Dios cada día más. Cuentan que en un pueblo del lejano oeste, ¿han visto las películas del oeste? El clásico banco del pueblo, ¿han visto eso? Así de madera, con su pisito alto. Pero dicen que había un banquero sumamente malo, sinvergüenza, egoísta, un hombre de muy mal corazón. Y un día llegó un pobre hombre a pedirle un préstamo. Y el banquero sabía que el hombre era pobre. Dijo, yo tengo que inventar algo para no prestarle nada. Y le dice al hombre, mira, vamos a hacer algo. Yo tengo un ojo de vidrio. En una balacera un día me dieron un tiro en el ojo y lo perdí. Tengo un ojo de vidrio. Y yo te voy a dar el préstamo si tú adivinas cuál es el ojo de vidrio mío. ¿El derecho o el izquierdo? El pobre no tenía nada que perder. Dijo, ok. Y estuvo mirándolo por 5 minutos. A los 5 minutos, el hombre le dijo, por fin, dice, mira, tu ojo de vidrio es el izquierdo. Y el banquero dice, el hombre se quedó asombrado porque precisamente era el izquierdo. Oye, ¿cómo te diste cuenta? Escuchen esta respuesta. Es que fue en ese ojo en el que pude ver al menos una chispita de compasión. ¿Usted escuchó esa respuesta? En el ojo de vidrio, porque el ojo real de él, ese hombre era tan inmisericordia que él mismo no propiciaba ningún tipo de compasión. En el ojo de vidrio fue que este hombre notó un poquito de misericordia. Le quiso decir, mira chico, es que tú eres pero tan tacaño y tan malo y tan poco compasivo que lo único que no es tuyo es lo que derrochó compasión en ti. Y quiero hacer una pregunta ahora, hermano. ¿Cómo nos ve la gente a nosotros? Como ese banquero. Si ahora tuviéramos que hacer un análisis en el barrio, en tu trabajo, en tu familia, ¿recibiríamos la misma respuesta respecto a nuestra misericordia? Como Jesús, necesitamos tener un corazón misericordioso para de esa manera entonces tener la segunda característica que tiene el misericordioso. La segunda característica es manos que se extienden para ayudar. No podemos quedarnos en un solo corazón compasivo. ¿Cómo tú demuestras que ese corazón es compasivo? Extendiendo tus manos para ayudar. Dice Santiago 2, versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Está Santiago, el medio hermano de Jesús, uno de los líderes de la iglesia primitiva, escribe esta carta a varios cristianos judíos que estaban dispersos por todo el mundo. Y uno de los ejemplos que él pone es este. Y llevándolo a un lenguaje un poco más coloquial, el ejemplo que pone Santiago es el siguiente.
Si ahora viene alguien necesitado donde estás tú, hambriento, sediento, sin ropa, y te dice la necesidad que tiene, y tú simplemente les dices, ojalá resuelvas. ¿Qué solución le estás dando? Mire cómo Santiago utiliza. ¿De qué sirve esto? La lástima no resuelve los problemas de la persona. Y Cristo lo pone de ejemplo, porque la verdadera misericordia no se queda en el corazón. Está conectada con el corazón, pero el corazón hace que se extiendan las manos para ayudar. Hermanos, tenemos que reconocer que hay personas que tienen muchas necesidades, por cierto, necesidades que también podemos tener nosotros. Miren, y esto nos debería mover a tener simpatía, empatía, compasión y amor hacia los demás. En otras palabras, ser misericordiosos con todos. Fíjense, Romanos 12:20 dice lo siguiente. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cristo enseñó dentro del mismo Sermón del Monte, un poco más adelante de las bienaventuranzas, que hay que amar hasta a nuestros enemigos. Por cierto, Cristo nunca enseñó nada que Él no hiciera. ¿Amó Cristo a sus enemigos o no? De hecho, murió por ellos. Porque tú y yo, aunque hoy estemos aquí en la iglesia y seamos creyentes y seguidores de Cristo, algún día fuimos enemigos de Él, antes de conocerle. Porque nos estamos rebelando contra la ley de Dios. Quiero hacer esta pregunta. ¿Somos en realidad misericordiosos con los demás o simplemente estamos concentrados nada más en nuestros propios problemas? Nadie tiene tantos problemas como para no ser misericordioso con los demás. Ustedes saben que muchas veces nos justificamos. La economía está muy mala. Por eso no le voy a dar $1 a este hombre, porque a ver, si él supiera, si yo le doy $1 a cada gente que yo me encuentro, y les voy a confesar, algún día me pasó esto. Salí con la misericordia avivada de mi casa, con un dinerito y todo ahí que teníamos ahí de menudo, y de unos $1 sueltos. Bueno, voy a empezar de caramba, siempre es bueno. Y siempre Kevin y Samuelito llamando a misericordia. Llegué, primer semáforo. Un joven le pidió dinero y yo le di $1 sin problema. Dios te bendiga. No había pasado 2 cuadras, otro semáforo. ¿Otro joven? Dios te bendiga. Tercer semáforo, otro joven, ya que ello empezó a incomodarme un poco. Oye, de nuevo. Ya uno empieza a pensar así. ¿Cuánto ganarán los jóvenes al día, ¿Usted no lo ha pasado eso nunca? No. Esta gente lo que no le gusta es trabajar. Y empezamos a crear toda una teoría homesleana. Y cuando ya avanzamos un poco, no queremos darle ni un centavo a nadie, porque nos parecen unos bandoleros y unos delincuentes. Miren, pudiera ser que haya gente que esté estafando y viviendo de eso. ¿Saben qué? Son dignos de lástima. Y que tenga que hacer eso. Pero hay otros bien necesitados, y los he conocido. Hay otros que tristemente están siendo esclavos de las drogas, y muchas veces nos imaginamos, lo vemos flaco, demacrado, decimos, no, él seguro va a coger el $1 para comprar droga. Bueno, entonces para en el McDonald's de la esquina y cómprale un Big Mac con una soda y papitas fritas para que almuerce el hombre, aunque sea. Eso sí no se lo puede fumar. ¿Hay maneras de ser misericordiosos o no? ¿Saben una cosa? Tenemos que ser misericordiosos siempre. No hay justificación, no tenemos licencia para no ser misericordiosos. Aún de nuestra pobreza podemos dar, ¿sí o no? ¿O acaso no hay alguien más pobre que nosotros? Hay veces que tenemos ropa y zapatos guardados ahí hasta por gusto. Y a veces se botan. Óyame, ¿usted se acuerda de aquellos tiempos cuando usted tenía que ir a la escuela con un par de zapatos que tenían un hueco en cada suela? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Cuando el único pantaloncito de salir que usted tenía había que surcirlo. Su abuelita ahí
en la máquina de coser zinc que tenía, ahí dándole a los pies, cosiendo ahí, para que usted pueda, y ponte el pullover lo más largo que pueda para que no se vea el sucio. Y deje el plante más o menos ahí. No levantes mucho el pie, porque puedes descubrir que la suela está sumamente gastada. Es más, que tiene un hueco del tamaño del cráter de un volcán. Miren, los cristianos tenemos que expresar misericordia. Y hay 3 maneras muy sencillas que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo podemos nosotros extender nuestras manos para ayudar? Miren qué interesante. Perdonando a quienes nos ofenden. Mi pregunta es, ¿el perdón es símbolo de misericordia o no? Pregunto. No tiene que usted defender, no estoy hablando de dar dinero. Perdonando a quienes nos ofenden. ¿Recuerdan la parábola de los deudores? Cristo en otro momento habló también de otra parábola. Y decía que un rey comenzó a hacer ajustes de cuenta y vio que tenía un siervo que le debía mucho dinero, una deuda prácticamente impagable. Sin embargo, ese siervo le imploró, le pidió misericordia al rey. Y el rey le perdonó aquella deuda gigantesca. Acto seguido, ese hombre que fue perdonado por el rey fue corriendo a ver a un amigo a exigirle una mínima deuda. Sin embargo, fue implacable. Él sí no perdonó al amigo. Falta de perdón es falta de misericordia. Así de sencillo. De esta parábola podemos aprender que ningún creyente tiene licencia para no perdonar. La imposibilidad de perdonar revela un corazón que no conoce a Dios y que por tanto no ha experimentado la misericordia divina. Pero ¿saben qué? El misericordioso perdona porque fue perdonado por Dios. Él se da cuenta que necesitó un día perdón. Y si Dios no lo hubiera perdonado, ¿qué hubiera sido nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? El misericordioso perdona porque se siente perdonado. Y no es una cuestión de sentimiento, sino de obediencia. ¿Recuerdan cuando en Santiago estuvimos hablando de que podemos experimentar gozo en medio de la prueba? ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? El ser humano no reacciona naturalmente con gozo ante una dificultad. Lo que hace es lamentarse o sentirse triste. Esa es la reacción normal. Ese gozo del que habla Santiago es una acción de obediencia. Me voy a gozar aún en los problemas porque yo tengo una esperanza que va más allá de este problema. Y es Dios. Y tengo una esperanza que es eterna. Esto algún día terminará. Y yo viviré eternamente en el cielo con Cristo. Y precisamente la misericordia es cuestión de obediencia y no de sentimiento y mucho menos de sentimentalismo. El misericordioso se involucra en aliviar las necesidades materiales de los hombres. Leemos en 1 Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, y hace Juan ahora, el apóstol del amor, una pregunta. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Por eso la Biblia nos exhorta en que aprovechemos cada oportunidad, escuche esto, que se nos dé en la vida para hacer misericordia, para hacerles bien a todos los hombres. Dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. Quiero hacer una pregunta. ¿Somos diligentes aprovechando las oportunidades para hacer misericordia o desaprovechamos las oportunidades a conveniencia? El misericordioso aprovecha cualquier oportunidad para hacer misericordia. No solo perdona, sino también ayuda a los necesitados. Y una tercera manera de poder hacer misericordia es predicando a los perdidos del Evangelio. Escuche esto. No existe miseria en el mundo ni desgracia mayor que estar perdido espiritualmente y no saberlo. Esa gente que usted ve que está supuestamente gozando en el mundo, viviendo la vida loca como Ricky Martin. Déjeme decirle algo, son dignos de lástima.
Creen tenerlo todo y van directo a un infierno eterno de fuego apartado de Dios para siempre. No saben lo que les espera. Se creen que toda la felicidad la van a encontrar aquí. Y por eso ellos tratan de vivir supuestamente su felicidad aquí y se esmeran en eso. Cuando alguien muere, lloramos la ausencia o la pérdida física de esa persona. ¿Sí o no? Es triste. Bueno, ¿cuánto más debemos lamentar y cuánto más deberíamos llorar por la pérdida de un alma eternamente? Dice la Biblia que Jesús lloró en su entrada triunfal. ¿Lo recuerdan? Predicamos sobre esto hace unas semanas atrás, cuando vio Jerusalén, recordando, sabiendo lo que iba a suceder. Lloró porque estando él aquí en la tierra, lo rechazaron y perdieron una oportunidad única. Y él sabía que eso iba a traer consecuencias. Jerusalén iba a ser destruido, pero más aún tenía consecuencias eternas, porque todo aquel que no acepta a Cristo morará eternamente lejos de él en un infierno de fuego. Y Cristo lloró por esa situación. Llama la atención, y leímos algunos pasajes que avalan esto, que Cristo, dice la Biblia, que tuvo compasión de las multitudes, no porque no tenían ropa. No tenían compasión porque no tenían comida, porque no tenían agua, sino por la miseria espiritual y la ignorancia espiritual que tenían. Porque Cristo los veía como ovejas que no tenían pastor. Cuando unas ovejas están sin pastor, están como desorientadas, perdidas, a expensas de que cualquier animal las devore rápidamente. Tenemos que entender que la crueldad del enemigo debe causar en nosotros misericordia, compasión y no odio, rechazo o indolencia. En sentido general, muchas veces nos cansamos de predicar el evangelio a alguien porque lo vemos como un enemigo. Porque creemos que no merece la misericordia de Dios. Mira cómo se burló de mí cuando le fui a predicar del evangelio. Esa gente necesita de Cristo. Y quizás a la tercera, a la cuarta o a la quinta vez, o quizás a los años, logre abrir su corazón. El Espíritu Santo lo toque. ¿Quiénes somos nosotros para no predicarle a ciertas personas o para desistir de hacerlo? ¿Saben una cosa? La más sublime muestra de misericordia que podamos hacer nosotros, los hijos de Dios, hacia las personas, es predicarles el evangelio. Porque sería una expresión de misericordia con connotaciones eternas. Usted puede ayudar físicamente a alguien, puede darle ahora mismo un sándwich de jamón, en cuanto se lo coma, a las 2 horas tendrá hambre. Pero cuando usted le predique el evangelio y esa persona acepte a Cristo, estará garantizando eternamente su vida con el Señor. No olvidemos que hoy tú y yo gozamos de la misericordia de Dios, porque un cristiano misericordioso te predicó la palabra. Por lo tanto, seamos misericordiosos predicando también el evangelio. Pues bien, ya lanzamos el boomerang. Ahora, para concluir, vamos a ver cómo regresa a nosotros. Termina esta bienaventuranza diciendo, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya vimos las dos características del misericordioso. Ya lanzamos el boomerang. Y vimos que una persona misericordiosa tiene un corazón compasivo y además extiende sus manos para ayudar. Que puede hacer misericordia perdonando, ayudando a los demás y predicando el evangelio. 3 maneras sencillas de mostrar en nuestra vida diaria la misericordia de Dios que tenemos para dar. La misma que tuvo Dios de nosotros. Pero ahora dice que alcanzaremos misericordia. El que hace eso, el verdadero ciudadano del reino de Dios, el creyente, el cristiano, va a recibir misericordia. Bueno, ¿cómo y cuándo alcanzaremos misericordia? Muy sencillo. Vamos a alcanzar misericordia de la gente de este mundo. Por lo general, si usted es misericordioso con la gente, ¿qué sucederá? Por lo general, en algún grado lo serán con usted. Si usted le sonríe a la gente, por lo general, usted recibirá una sonrisa de vuelta. Si usted en un momento difícil ayuda a alguien, por lo general,
usted podrá recibir algún tipo de ayuda cuando usted lo necesite. Acción y reacción. Sin embargo, pudiera ser que usted haga misericordia con alguien y a la hora de que esa persona pueda hacerla con usted, no suceda. ¿Ha pasado o no? Y a esa hora, ¿cómo nos ponemos? Yo pensé que Mónica era diferente. Yo que le presté $80,000 para comprar su casa, para el down. Y después le dije, quédate con ellos, a mí no me hace falta. Este no soy yo, esto es bien hipotético, ¿eh? Y que de pronto un día que caí en la ruina, necesitaba yo pagar la corriente, me habían cortado la corriente de mi edificio, $63.58, era la cuenta. $63.58. Y fui a ver a Mónica, y tú sabes qué me dijo, que no podía. Qué barbaridad. Ojalá la casa le coja candela. Yo no debí nunca, ¿sabes lo que yo pedí? Y empiezo a... Y cuando viene a ver, estoy sumido en una vorágine que me vuelve loco. Miren, hay veces que recibimos mal a pesar de hacer bien. Sin embargo, la Biblia que dice, vence con el bien y el mal. Pero ¿saben una cosa? Aun cuando esto sucede en nuestras vidas y nos paguen con ingratitud nuestros actos de misericordia, más allá de cualquier beneficio, hay un beneficio mayor por el que ya podemos sentirnos bienaventurados. Y es que seremos algún día recompensados por Cristo. Escuche esto. Dice Romanos 14, del 10 al 12, y quiero que presten atención. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros los creyentes tenemos una garantía tremenda y la encontramos en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos la garantía. Fíjense, nosotros vamos a ir a juicio, pero no para ser condenados, sino para ser premiados. ¿Qué les parece? Porque ya Cristo pagó nuestra deuda. Ya fuimos perdonados ante el juez universal que es Dios a través de Cristo, que es nuestro abogado. Ya Él pagó la culpa que debíamos recibir nosotros. Él la pagó por completo a precio de su sangre. ¿Saben qué significa esto? Que aun cuando la gente no nos haga misericordia de vuelta por la misericordia que le hemos hecho a ellos, aun cuando recibamos más por bien en este mundo, seguimos siendo bienaventurados porque un día, cuando compadezcamos ante lo que se conoce como el bema de Cristo, el tribunal de Cristo, seremos recompensados por aquellas obras que hicimos para honrar a Dios. ¿Qué les parece? Por esas obras de misericordia que hicimos. Tendrán recompensa, no caerán en el vacío. Qué diferente será el final de aquellos que no aman a Cristo. Esos sí van a ser juzgados de otra manera. Lo que se conoce en Apocalipsis 20, del 11 al 15, como el juicio del gran trono blanco. Ellos serán enjuiciados, pero serán condenados para siempre. Los que no aceptaron a Cristo. Aquellos que no aceptaron misericordia. Cumpliéndose de esta manera lo que dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre juicio. En otras palabras, aquellos que no quisieron vivir de acuerdo a la misericordia de Dios recibirán el juicio sin misericordia en los días finales. Ya repetí algo. Si no existiera misericordia en este mundo, la misericordia de Dios no existiera, todos iríamos directos al castigo eterno. Termino contando una anécdota real. Durante la Revolución Americana, aquí en Estados Unidos, un pastor llamado Peter Miller fue atacado muchas veces verbalmente, legalmente, por un enemigo odioso que no quería saber nada de la iglesia, que se llamó Michael Whitman. Un hombre con una mentalidad de mucha maldad. Pero en cierto momento este Whitman fue condenado por traición a muerte.
Muchos podrán decir, wow, se salvó el pastor y la iglesia que ministraba, porque ya el famoso enemigo que les estaba haciendo la vida imposible en la ciudad fue condenado a muerte. Al fin, muchos dijeran, el Señor ha hecho justicia. ¿Saben qué hizo Peter Miller, el pastor? Caminó más de 70 millas entre la nieve para entrevistarse personalmente con George Washington y pedirle que perdonara a Whitman. Esto es real, esto está en la historia, esto no es un invento. Cuando al fin, en la audiencia, George Washington se encuentra con Miller, le dice, lo siento mucho, Miller, yo no puedo otorgarle perdón a tu amigo. Quiero que la gente entienda que la revolución no se puede traicionar. La revolución americana, ¿ok? Estamos hablando de la revolución americana, hablé claro, ¿no? Y en eso dice Miller, no, general, es que este hombre no es mi amigo. Él es mi más enconado enemigo. A lo que Washington rápidamente dijo, ¿cómo? ¿Tú me estás queriendo decir que tú caminaste más de 70 millas a pie? Nada de Uber, ni Lyft, ni nada de eso. En medio de la nieve y a riesgo de tu vida para pedirme a mí compasión para tu peor enemigo. ¿Sabes qué? Yo nunca he visto esto. Es más, te lo voy a conceder. Y tú mismo vas a llevársela. La pena de perdón, disculpen, el documento en el que se le toca el perdón, tú se lo vas a llevar. Y apúrate. El lugar está a 25 kilómetros de aquí. Y el hombre automáticamente salió para allá a pie. Y llegó en el preciso momento que ya iban a llevar al hombre a la horca. Y Whitman, el enconado enemigo del pastor Peter Miller, fue perdonado. Y quiero hacer una pregunta para concluir. ¿Ustedes creen que fue lo que motivó, lo que llevó a este pastor a pedir misericordia para este hombre? Su elocuencia. Yo voy a demostrar quién soy, voy a demostrar. No. Su amistad con George Washington. Tampoco. Él simplemente había comprendido el significado de la palabra misericordia. Él sabía lo que era la misericordia. Él se había dado cuenta que un día Cristo tuvo misericordia de él, sin él merecerla, y que lo rescató de una muerte eterna, no de la muerte física, de la muerte eterna. Él se percató de que él había sido pecador y que él merecía la muerte, porque había transgredido la ley de Dios, no la ley de los Estados Unidos, la ley de Dios la había transgredido. Sin embargo, Cristo murió por él en la cruz del Calvario y lo perdonó para siempre. Y ahora, esa misericordia que Cristo había tenido con él moraba en el corazón de Peter Miller. Y simplemente lo que hizo fue extender sus brazos. Esa compasión que había en su corazón lo extendió a través de acciones concretas. ¿Se ha rendido usted ante la misericordia de Dios? Hermanos, seamos misericordiosos como Cristo lo fue. Examinemos nuestros corazones para ver si en realidad tenemos compasión, incluso hacia nuestros enemigos. Un verdadero cristiano siempre tendrá misericordia para ofrecer. Procuremos pues que cada día esta bienaventuranza de Cristo nos aliente a tener compasión hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque un día Cristo murió por nosotros. Y gracias, oh Señor, porque nosotros, tus hijos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tenemos esa misericordia tuya en nuestro corazón. Ayúdanos a ser misericordiosos cada día, a revestirnos de entrañable misericordia. No solo a sentir compasión por los demás, sino a mostrarles esa compasión a través de actos de misericordia. Ayúdanos a perdonar, Señor, porque tú nos perdonaste.
que podamos ayudar a otros, Señor, extender nuestros brazos para ayudar al necesitado como tú lo hiciste. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a mostrar misericordia a través de la predicación de tu evangelio, la única solución para este mundo y para la eternidad. Guíanos y bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Seguimos alabando a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y cantamos este canto que dice: todos necesitan de amor, de esperanza, de un Dios que salva, de un Dios que puede mover montañas. Así que vamos a cantarlo y vamos a vivirlo. Y en esta semana que comienza vamos a decirle: Señor, pon a alguien en mi camino que necesita de tu amor, que necesita oír que en ti hay esperanza, y ayúdanos a testificarle. Cantemos. Gracias, Señor, porque tu amor nunca falla. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, que podemos ir de tu mano. Ayúdanos, Señor, en este caminar. Ayúdanos, Señor, a servirte, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, para obedecerte y así agradarte, Padre. Gracias por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú nos llamaste un día, Señor. Pudimos escuchar tu llamado. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Sí, Señor, solo tú puedes mover los montes. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Él es el vencedor. ¿Cuánto le alaban esta mañana? Porque Él es el único, el verdadero, el vencedor, el león de Judá. Gloria a ti, Cristo. Te alabamos. Gracias, Señor. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Gracias, Señor. Lléname otra vez. Dile: mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. dile ahora, iglesia. A ti me rindo. Sí, mi Cristo, te alabamos. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Sí, Señor, tú eres el vencedor, el que reina por los siglos de los siglos. Hoy te rogamos, Señor, que la tierra sea llena de tu gloria, mi Dios. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria
¿Cuántos lo creen? Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Dilo fuerte. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Sí, Señor, cantamos por la gloria de tu majestad, porque tú eres el digno de recibir toda alabanza, toda exaltación y toda adoración por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice fuerte, amén.